Entonces, ¿cuánto es la potencia del motor? Ahora sí lo pueden calcular. ¿Qué potencia transmite el reductor hacia el motor? O el motor hacia el reductor. Tenemos que agarrar estos 303 y dividir por estos 0,88. Hagan eso a ver qué les da. Bueno, eso le va a dar, hacemos la cuenta, 3,03 dividido 0,88, 3,44. Entonces, 3,44 es la potencia que tiene que transmitir el motor al reductor. Y ahí lo que se hace es la selección del motor. Se procede a la selección del motor. Entonces, seleccionamos motor. ¿Qué motor tendría que funcionar aquí? Vamos a la tabla un poquito. Esta no es porque esta es la de 3000. Vamos a la de 1500.
3000 dos polos, 1500 cuatro polos. Entonces, como dice el ejercicio que el reductor tiene una entrada de 1500 RPM, vamos a ver qué motor nos va a servir. Tendríamos que hacer la conversión, De, ¿no? De la potencia a kilowatts. veamos en qué unidad está. Eh, Acá te dicen kilowatt y después tenés, sí, en CB tenés acá también, tenés en CB. ¿Qué motor tendría, sí, qué sí, motor sí, sí. tendría que andar? ¿Cuál era nuestra potencia? 3, ¿cuánto era? 344. 344. Podríamos usar el de, a ver, no recuerdo cómo llamarle. Acuérdense cómo se llamaba el motor. Claro, ILA 7, una cosa así es. No, es el Ah, no, motor de 4 30, HP ajá, 4 HP, en 1500. 1500 RPM, 4 polos, si querés, y, y 10 litros, así. Ahí. 100 Motor litros. de 4 HP en 1500 RPM. El tamaño lo vemos cuando lo necesitamos. Ajá. ¿Está? Ah, ok, Así dale. se pide el motor. Motor de 4 HP en 1500 RPM. O sea, hasta acá llegamos. ¿Está? Seleccionamos motor, seleccionamos reductor. Ahora, ¿cómo se selecciona la cadena o se preselecciona? ¿Ustedes vieron en teoría el proceso de preselección de la cadena? Sí, a mí no me quedó muy claro igualmente, pero sí lo vimos. Algo vimos. Ok. Hay una tabla, ¿sí? Que es muy parecida a la tabla de correas. Sí, o sea, es un gráfico parecidísimo, digamos. ¿Vieron el gráfico de Subaki? Es la tabla de Subaki. Manual de Pilelli, poleas, reductores, catálogo motor de acoplamiento, cadena de transmisión. Parte 1. Esta. Fíjense acá el gráfico. ¿Con qué valor tendríamos que entrar en el eje de las abscisas y en qué valor en el eje de las ordenadas? Abscisa te pide los RPM del piñón. ¿Cuántos son? Sería. A ver si se me da. Creo que no sabemos. ¿Sabés? Sí. Podés saber, porque Claro, eso sí, el reductor, ¿qué relación tiene? de 10 a 1. Ok. Ya son 1500. 1500 entre 10, creo que. 150. 150 puede ser. Sí. Entonces tras con 150 abajo.
Fíjate que no es directa esa tabla, no es la mitad. Claro. Y ahí, y acá te da la opción, ¿viste? La tabla de cadena ya te da la opción de seleccionar con 2 o con 3, ¿viste? Cadena doble o triple. A priori, ¿qué se toma siempre? Creería que la simple, después de ahí se ve si se toma la doble. Bueno, ¿qué potencia transmite la cadena? La cadena transmite 2,5. La cadena transmite esto en 303. La cadena Recibe 303 y entrega 291. Entonces vos claro. tenés que hacer el cálculo para este valor. O 303. sea, Lo que sí lo tenés que expresar en kilovatts. ¿Cuánto es? 3,03 se ve en kilovatts. a mí me da 2,26 más o menos. ¿Eh? 2,26 226 kilowatts. kilowatts. Bueno, ese valor es el que tenés que introducir acá en la tabla. Vamos a ver. Tenés 1, tenés 2 y después tenés 3. Yo creería que está en el, ¿cómo es? En el de 80. Bueno, esta Más. área acá, ¿qué área es? ¿En dónde caímos? 80, pero no sé cómo llamarle. Así nomás. Cadena ASA 80. ASA 80. Ok. Selección, que es una selección a priori, ¿sí? O sea, no es definitiva. Selección a priori de la cadena es la ASA 80. Ahí seleccionamos cadena a priori ASA 80/1. O sea que a priori esa cadena te va a transmitir esa potencia. Y ahí sí, tenés que ver el tema del piñón. El piñón más chico que te transmita esa potencia. Eso se ve de vuelta de la tabla. Profe, S/1 ¿es porque es simple o porque? Sí, porque sí. Ok. Entonces después tenemos, bueno, esto es una serie de recomendaciones. Pero tenés que ir a la tabla de esa cadena, ¿no es cierto? RS. En este caso es Tsubaki, es japonés. Ellos le llaman RS, pero es básicamente lo mismo. Ah, justo se terminó nuestra tabla. Faltó una. Bueno, vemos la tabla 2. Ahora vienen dos cálculos, o sea, dos cosas. Verificación del piñón, ¿sí? Y de la potencia nuevamente, que el piñón te transmita. Los alesajes, ¿sí? Que son los centros de los ejes, que eso yo le voy a explicar la clase que viene. Y después viene un cálculo larguísimo que es semejante a lo que ya hicieron para correas. ¿Se acuerdan que ese cálculo del entrecentro, que sacábamos un entrecentro, que era una suposición, después sacamos qué largo tiene que tener, que era un arco de contacto más unas fórmulas largas, ¿se acuerdan? Que vimos en correa. Ujú. Que vos al final sacabas el largo de la correa, digamos. Bueno, en este caso es lo mismo, lo único que sacás es la cantidad de eslabones, que acá tenés RS80, fíjate. Vamos a copiar esto en
el Pine, y vemos que en la tabla de capacidades, vamos acá. ¿Qué piñón andaría? ¿Qué rueda dentada? Tendría la capacidad de transmitir esa potencia. Por las dudas, el número de dientes sabemos. No, Tendríamos que. hay que ver la que te da. Sería la potencia que vimos acá arriba, 226 kilowatts. Buscamos con la potencia y conocemos la cantidad de dientes. Ok. Exacto. Sería Bueno, entonces un piñón de 10 dientes. sí. Entonces sería el piñón chico, ¿no? Ujú. Sería el de 10. Entonces, seleccionamos el piñón chico de 10 dientes. ¿Está? Y ahora tenemos que hallar la velocidad de rotación del piñón conducido, ¿sí? Fíjense ustedes tienen un rodillo, ¿no es cierto? El rodillo tiene una cierta, ¿cómo se llama esto? Velocidad tangencial. Velocidad tangencial, exacto. ¿Cuánto es? Ustedes tienen que sacar la velocidad tangencial y ahí en función del diámetro, las RPM del rodillo, ¿sí? ¿Qué velocidad tangencial tiene el rodillo? Vemos acá un poquitito. 0.6 metros sobre segundo. ¿Qué diámetro tiene el rodillo? Vemos acá 4 pulgadas. Pulgadas. 4 pulgadas es 101.6 milímetros o 0.116 metros. ¿Me pueden decir las RPM del rodillo? Si no me equivoco, serían esas 150. No, 150 son las RPM de salida del reductor. Y ahí tienen que ver cuántas son las RPM necesarias del rodillo. ¿Puedes sacar eso?
Te copio la fórmula si querés. Velocidad tangencial es igual a pi por diámetro por RPM sobre 60. Ojo que el diámetro acá está en metros, ¿sí? Ahí tienen que despejar n. A ver qué les da. Sería velocidad tangencial sobre pi por diámetro. Sí, pero falta 60. Velocidad Velocidad tangencial. tangencial por 60. Entre pi por diámetro. Entre Sobre pi por diámetro. Sí, Sí. exacto. ¿Y eso qué le da? A mí me da 112,8 más o menos. Que creo que está bien. A mí me Tiene que ser da menos. 112,8 RPM, ¿está bien? Sí, sí. RPM. Entonces, Reduce por el tamaño del piñón. claro, reduce por el tamaño del piñón. Sí. Entonces tenemos, es algo así, ¿no? Para que ustedes lo vean. Este es un poquito más grande que el otro. Entonces, este gira N1 tenés en 150. Y tenés N2 en 112,8. Entonces, acá tenemos que aplicar lo siguiente. N1 por Z1 igual a N2 por Z2. Entonces, hallamos Z2. ¿Cuánto le da? Profe, ¿cuál vendría a ser nuestro Z1? ¿Qué es? ¿Qué vos elegiste acá? Piñón chico de 10 dientes. Ah, claro, ese es el primer piñón y el otro es la corona, por así decirlo. Sí, así. Entonces el número de dientes a mí me figura que tendría que ser 13,3, pero supongo que sería un poco más. O sea, 14 directamente. Ahí viene de vuelta el criterio que yo le decía. Si elijo 14, va a ir más lento o más rápido. Más lento diría, ¿no? Lento, exactamente. Y si elijo con 13 va a ir más rápido. Entonces ahí elegimos lo que nos parece. O sea, después verán, ¿viste? Si los muchachos en el aserradero se dan cuenta que van muy rápido,
que le tira las tablas muy rápido o algo, le cambian de piñón, le ponen un piñón más grande. ¿Se entiende? Claro, claro. Por ahí. Acá nosotros estamos haciendo un ejercicio, entonces vamos a elegir cualquiera de las dos opciones. ¿Qué elegimos? Capaz que por ahí, yo elegiría 14. Z14. Z14. De ASA 80/1. Bueno, hasta acá ya hemos hecho todo lo que es selección, ¿sí? Luego, ¿qué nos queda? Existe una verificación de los alesajes, ¿sí? Que son los agujeros para el eje. Eso hablando mal y pronto, digamos, es como decir que el piñón tenga el cuerpo que necesita para que se meta el eje. Si el piñón tiene muy poco cuerpo, no sirve. Y después viene un cálculo de la longitud y cantidad de eslabones. Que eso es algo parecidísimo a lo que ya vieron o ya vimos en Correa, ¿sí? Es muy parecido, es una fórmula larga, así que tienen varias partes, 3 partes, hacen un cálculo y después le da qué cantidad ¿cómo se dice?, de eslabones van a ir. Estos dos temas los vamos a ver la clase que viene, porque la clase que viene ustedes van a ver reductor en teoría, entonces vamos a seleccionar bien el reductor, lo vamos a mirar, o sea, ya seleccionamos el reductor, ok, pero vamos a ver las dimensiones de los reductores, el eje de entrada, el eje de salida, y ahí vemos los alesajes, ¿sí? Hacemos esta verificación. Y si ustedes llegan a ver acoplamiento, que sería manchón elástico, ya seleccionamos también un manchón elástico para esto, para esta transmisión, y ahí completamos todo ya. ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe, no se habló en ningún momento del tema salida, si vamos a hacer alguna salida o alguna visita a algún lugar. Y Sí, que medio hay fecha. no se hizo nada porque estábamos todos de pandemia, ahora recién se habilitó. Pero siempre hacíamos los años salvo el año pasado, bueno, que no se hizo nada, pero los años anteriores hacíamos a algún aserradero, siempre íbamos a mirar. Así que capaz que este año voy a hablar con Sánchez y hacemos también una visita. Estaría lindo. Estaría bueno. ¿Está? Bueno, vamos a ver la asistencia de ustedes. Todos hicieron. Igual me tienen que pasar los ejercicios por foto. A ver, ¿dónde está la asistencia? Activos. Están todos. Igual pásenme. La asistencia para la clase que viene va a ser el ejercicio que sigue de cadena. El número 17. ¿Sí? Anótense ahí. Asistencia para la clase que viene. Si algo no pueden resolver porque les falta, no se preocupen. Lo vamos a terminar de resolver la clase que viene. ¿Sí? Ejercicio de asistencia número 17. ¿Estamos? Listo.
Damos por finalizada la clase de hoy entonces y nos vemos el viernes que viene. Pásenme la asistencia en el transcurso de la semana. Bueno, profe, Dale, pues. vamos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.